queridos amigos, estamos nuevamente en Actualidad Vital, el lugar donde compartimos los hechos más decisivos. El día de hoy nuestro invitado de excepción es nada más y nada menos que Lucas Carena, desde Argentina. Mi querido Lucas, gracias por estar con nosotros. Bueno, un honor, un gusto, un placer reencontrarnos. Yo no sé si la gente que nos está viendo lo sabe o lo tiene claro. Nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir allí en Ciudad de México, allí por el año 2016, si no me equivoco, un encuentro en persona muy grato, del que me llevo una cálida y muy bien ponderada y recordada amistad contigo y con un grupo de hermanos mexicanos que me recibieron de brazos abiertos en esa hermana patria que es México, a la que quiero tanto y a la que espero pronto poder volver. Así que bueno, un reencuentro memorable, ¿no? Hoy, por lo menos después de tantos años, estar nuevamente en comunicación, Eduardo. Mi querido Lucas, de verdad, para mí fue entrañable ese encuentro que tuvimos en esta ocasión, lo recuerdo muy bien. Un encuentro entre varios camaradas, varios amigos entrañables comunes que tenemos. Para mí, de verdad, fue una referencia el hecho de poderte conocer y que me hayas distinguido con tu amistad desde ese tiempo. Como bien dices, ya tiene años, ya tiene bastantes años que tenemos esa comunicación directa. Y bueno, de verdad te agradezco nuevamente. Es para mí un honor el hecho de tenerte aquí en el programa. Y si no tienes inconveniente, mi querido Lucas, pues comenzamos con las preguntas. Comenzamos para que nuestros amigos sepan más quién es Lucas Carena. Lucas, tú eres de Argentina. ¿Cómo inicia tu andanza por el mundo patriótico? ¿Cómo comienza este patriota argentino llamado Lucas Carena su andanza, su andadura en esta brega? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Si en el caso particular mío, yo tenía ya desde hacía mucho tiempo, siendo yo muy joven, algunas inquietudes por una identidad patriótica. Siempre creí, siempre fui de la convicción de que aquellos que están más cerca del problema son los que están siempre más cerca de la solución. Y siempre fui un convencido de que ninguna solución foránea que venga de lejos, que venga de afuera, va a ser una solución real. Siempre desconfié de esta idea de que hay fórmulas que se aplican en distintos lugares del mundo, de carácter universal, y que necesariamente esas fórmulas son replicables en cualquier parte del mundo. Yo soy partidario de las identidades. En el fondo, tener una visión patriótica es creer en cierto pluralismo. Lo que buscamos los patriotas es justamente la pluralidad en el buen sentido de la palabra, que no tiene nada que ver con la multiculturalidad ni la mezcolanza de identidades, sino todo lo contrario, con la definición de las identidades. Y siempre me preocupó, y respondiendo a tu pregunta, si yo en su momento tuve contacto con la lectura de un autor argentino, Arturo Jauretche, un hombre de extracción que viene del radicalismo de Irigoyen. Si no me equivoco, llegó a tener algún cargo público en épocas de Irigoyen, que introdujo, y después, bueno, obviamente fue del movimiento de la Forja, ¿no? Que fue un grupo de intelectuales que se mantuvo en el ostracismo y en el sigilo de lo que fue la década infame, que introdujo dos conceptos que a mí me marcaron mucho. Uno, la idea del concepto de cipayo. Yo no entendía en su momento, estoy hablando de mi niñez, no entendía qué es la idea de cipayo, que es un término que viene de cepaji, de una palabra de origen persa, pero que hoy se utiliza, en su momento se utilizaba muchas veces para designar al soldado, y sobre todo al soldado persa, luego también para designar al soldado del Imperio Otomano, ¿no? En su conquista de los Balcanes y Medio Oriente, pero que tiene que ver con los hermanos que pelean entre sí por causas que no son de nuestras tierras, sino de imperios que nos manejan como piezas de ajedrez, ¿no? El cipallismo era algo que a mí me preocupaba, ¿no?
Y además Jauretche es el que introdujo la idea de algo que a mí me marcó mucho, que es la idea del estatuto legal del coloniaje, refiriéndose a un hecho histórico que nos marcó a los argentinos, que fue el pacto Roca-Runciman, allá en el año 33, en el contexto, ¿no?, de la guerra, de la crisis del 30, en el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos, en este contexto, en el año 32, los británicos, lo explico muy rápido, el Reino Unido de Gran Bretaña convoca a sus ex colonias, las reúne en Ottawa, en Canadá, y arma una serie de acuerdos, son 12 acuerdos, que constituyeron lo que fue una suerte de proteccionismo. Inglaterra, que fue la Inglaterra otrora de la mano invisible del liberalismo. Bueno, después de que el capitalismo colapsó en la década del 30, arma barreras arancelarias muy fuertes para la importación en épocas de una crisis muy fuerte para todo el mundo, pero donde genera un pacto con sus antiguas colonias llamada el Commonwealth, de la que Argentina, justamente, que había repelido las invasiones en 1806 y 1807, las invasiones inglesas, Argentina que queda fuera, en el año 1933, Julio Argentino Roca, hijo, firma un tratado que nos pone en una situación de desigualdad comercial con los ingleses para que para evitar que los ingleses sustituyan las cuotas de carne que exportábamos, que eran argentinas, y pase a consumir las australianas, colonia británica, por supuesto, y que se instauró, y Jauretche, con muy buen tino, habló, era una suerte de estatuto legal del coloniaje. Es decir, Inglaterra ya no tenía que invadir Argentina, sino que generaba ciertas condiciones de dominio, ciertas condiciones de asimetría y de desigualdad, con este estrictamente célebre pacto comercial que nos ponía bajo su yugo y su subordinación, ¿no? Es decir, nosotros exportábamos carne, pero teníamos que importar su tecnología, sus trenes, su frigorífico, y salíamos realmente perdiendo y quedando en un estado, ¿no?, de subordinación, ¿no? Y eso me marcó mucho a mí, pero cuando leí la obra de don Adrián Salvucci, El cerebro del mundo, entendí que esta situación no era una relación entre países imperialistas y países periféricos, sino que había algo que tenía que ver con la privatización del poder, con los poderes fácticos, algo que asediaba a la humanidad entera y que tenía como corolario, y con esto cierro, tenía como corolario, como impacto, la idea de que existen, ¿no?, ciertas fuerzas, podemos llamar una oligarquía financiera internacional, parasitaria, de banqueros, una hidra mundial, como le llamó François Morin, que domina el mundo a través de la no producción, pero sí a través de la especulación y de la usura. Cuando entendí el esquema usurario, ¿no?, lo que era el mercado de activos financieros alrededor del mundo, cómo crecía en detrimento de las economías productivas, entendí que esta idea del cipayo y del estatuto legal del coloniaje tenía una dimensión y una escala muchísimo más planetaria de la que yo pensaba. Por eso fue que decididamente me sentí identificado con las ideas de identitarismo, de patriotismo, ¿no?, y del soberanismo. Perfecto. Pues, mi querido Lucas, yo creo que esta pregunta nos concatena con otra que tiene que venir esta pregunta inmediatamente, porque la capacidad intelectual que has demostrado es extraordinaria. Para mí eres un referente, y no nada más para mí, te puedo decir que para miles de hispanoamericanos lo eres. Y básicamente hablamos de tu participación en un programa que es todo un hito por las bases filosóficas, por las bases culturales que manejan, que es La Brújula, con Pablo Daoli. Entonces, esa pareja, no me imagino una pareja de intelectuales que concatenen, que se complementen también como lo que es Pablo y tú. De verdad, es algo que no lo digo yo nada más, miles podemos estar de acuerdo en ello, de que tal parece como que si hubieran ustedes nacido
simultáneamente y los conocimientos los adquieren y el conocimiento que sabe uno lo contesta el otro, y es tan dinámica la forma en la que ustedes se expresan, la forma en la que ustedes están explayando todos los temas y compartiéndolos a nosotros, que de verdad es un placer, es un privilegio el hecho de escuchar La Brújula. ¿Cómo comienza este proyecto de La Brújula? ¿Cómo conoces a Pablo? ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, ante todo lo que me une con Pablo, además de una afinidad y algún interés intelectual, es una gran amistad, y yo creo que eso se nota, ¿no? Es decir, hay algo, digamos, que se nota que nuestra amistad trasciende lo que es un programa televisivo, y creo que eso lo transmitimos, y eso la gente que nos sigue lo valora porque se da cuenta, es algo que no se puede explicar, cuando dos personas realmente se entienden, porque los une una franca y desinteresada amistad. Yo creo que eso se transmite y se nota. Nacer simultáneamente, lamentablemente no, si bien Pablo pareciera que duerme en formol porque es eternamente joven, siempre se lo ve igual, yo sí envejezco más rápido. Pablo me lleva 5 años, él es 5 años mayor que yo y él es el hermano mayor de una familia numerosa. Es el hermano mayor de 4 hermanos, yo soy el hijo menor de 4 hermanos. Entonces, en ese sentido, no tenemos la misma edad. Él es del 75, yo soy del 79. Pero sí, eso no quita que nos entendamos realmente bien, lo quiero como un amigo, lo considero como un hermano espiritual, y creo que lo que nos unió en su momento fue, por un lado, el espanto de ver cosas, de cómo ambos veníamos de un mundo académico bastante corroído, bastante corrompido, pero además yo creo que la fascinación por discurrir por temáticas que hoy están siendo vedadas de ámbitos académicos oficiales hizo que una serie de charlas de café se convirtieran luego en charlas de café televisadas y bueno, decantaron en algo que hoy se conoce como La Brújula, que sigue siendo eso, una charla amistosa entre dos personas que tienen alguna que otra inquietud intelectual. Pero nosotros no nos consideramos intelectuales, no nos interesa, desconfiamos de cualquier tipo de galardón al intelecto. El intelecto es un instrumento para ser hombres libres, hombres conscientes y hombres decididos, ¿no? Que aman a su patria, a su suelo y a su familia. Entonces, en realidad, uno sí se instruye, y es verdad que uno se instruye, lo hace porque quiere proteger a los suyos, porque quiere entender cómo funcionan los resortes del mundo, y es nuestra única verdadera arma contra el sometimiento, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos de esta idea de la batalla, mucho antes de que se hablara, ahora está un poco de moda esto de la batalla cultural. Nosotros, con otros términos, lo escribimos en un libro que se llama La Guerra Invisible. Nosotros no hablamos de batalla cultural, hablamos de guerra invisible, porque la guerra implica una serie de mecanismos entre los cuales está la batalla en el campo de la cultura. Pero claro, también está en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que revisten una importancia cultural, pero que no necesaria y exclusivamente son culturales. La psiquiatría punitiva, la guerra psicológica, la propaganda, hacia la cultura sí, pero no se ciñan o no se restringen solo a lo cultural. Nosotros preferimos hablar de guerra invisible, una guerra que no se percibe, que no se ve, pero que se viene llevando adelante ya hace varias décadas y que tiene al mundo en una situación de sometimiento. Eso nos impulsó a esta empresa que es La Brújula, que es una especie de ventana a través de la cual tratamos de generar alguna cuota de conciencia, con aciertos, seguramente errores, pero con una gran pasión y una gran entrega. Eso es, yo creo, La Brújula, es la mejor forma de definirlo. Muy bien, pues mi querido Lucas, yo creo, y estoy plenamente convencido de ello, de que Argentina es una nación, es una tierra que ha dado pensadores muy profundos. Podemos dar el ejemplo, por ejemplo, dando una referencia del padre Castellani, todo un monumento intelectual que tenemos ahí, el maestro Buelna, otro intelectual también de un peso extraordinario a nivel hispánico,
Yo me considero, de hecho, discípulo en gran parte del maestro Buelna. ¿Tú cuál es el intelectual argentino que consideras que más te ha marcado, que más ha sido influyente en tu pensamiento? Bueno, yo mentiría si no dijera la verdad de que el libro que a mí me abrió los ojos, hay dos libros que me abrieron los ojos sobre cómo funciona el mundo. Uno es El cerebro del mundo de Adrián Salvucci y el otro es El profeta de la edad de hierro. Es un libro mucho más de menor porte, mucho más pequeñito, también de Adrián Salvucci, El profeta de la edad del hierro, bien digo, una interpretación junguiana de la obra de Richard Wagner. Uno es de tipo político y geopolítico y el otro es un libro muchísimo más hermético, muchísimo más esotérico en el buen sentido de la palabra, más simbólico, pero yo creo que sí, a Adrián le debo un despertar de la conciencia, sin el cual yo no hubiera visto luego un montón de otras cosas, porque después, bueno, obviamente que hay libros del mismo calibre, en la misma dirección, pero que obviamente, y además es un maestro al que yo pude acercarme y conocer, y a través de él, digamos, a Denis Martos, que también se convirtió en mi maestro. El maestro de tu maestro es también tu maestro. Por lo tanto, claro, el maestro de tu maestro es en alguna instancia tu maestro. Entonces también personas como Denis Martos, como Adrián Salvucci, marcaron mi camino inicial. Después uno fue perfilando una identidad propia. De hecho, yo todo lo que digo y pienso no es exactamente, difiero en muchos aspectos con Adrián y lo charlamos frente. Marcelo Gulo Modeo en este último tiempo también me ha servido como una herramienta intelectual para comprender algunas cuestiones relativas a la hispanidad, a las relaciones internacionales, y que son valiosos, con los que no coincido en todo y cada uno de los puntos que desarrollan en sus distintas obras. Pero sí te puedo decir que son personas que, bueno, el maestro vuela, sin lugar a dudas, desde la filosofía, desde la metafísica, desde la teoría del disenso. Siempre estoy hablando de personas con las que hablo y todavía tuve la oportunidad de conocer, ¿no? Vivos. Ahora, si yo voy a calar autores que me han marcado, sin lugar a dudas, el padre Leonardo Castellani es una autoridad ineludible para comprender el mundo. Julio Mendiel, y yo me adentré en el mundo de lo que es la tradición perenne. Para mí fue un camino de ida, la obra de Julius Evola, y a través de Evola conocí a quien se ha convertido en mi caballo de batalla, que es Attilio Mordini, ¿no? Un católico gibelino. Yo creo que Attilio Mordini, para mí, si tuviera que hacer hoy día una tesis filosófica, si tuviera que hacer una tesis sobre un autor desconocido, inexplorado, ese autor sería don Attilio Mordini, ¿no? Que es un autor que murió muy joven, pero que dejó una obra para mí que es, digamos, sin el cual no se puede entender el decurso de la historia y del mundo cristiano. Claro. Sí, haciendo una extensión de lo que acabas de decir, yo he tenido la oportunidad de ver algunas exposiciones de Adrián Salvucci y de verdad para mí me asombra el ver el conocimiento enciclopédico que tiene. Es impresionante el número de temas que puede dominar y de conocimiento que él guarda, así como su dominio del inglés. Como bien sabes, yo vivo en Estados Unidos y de verdad a mí me asombra el hecho de la forma con que maneja el inglés, con esa maestría, porque de verdad no nada más es una persona que sabe mucho, sino que su conocimiento del idioma inglés es remarcable, de verdad, es impresionante la forma en la que él habla, lo domina y lo expresa. Entonces, vaya, tenemos a un hombre que es un sabio en toda la extensión de la palabra y en diferentes áreas, no nada más en la parte filosófica, histórica o de metafísica, ¿no? Psicología, música, mitología, historia, geopolítica, sin lugar a dudas, relaciones internacionales y además, como bien decís, ¿no? de manera bilingüe. Sí, yo creo que es un nombre superlativo y además es una gran persona que ha siempre luchado por la verdad
y por aquello en lo que cree y lo que está convencido. Y en eso se ha ganado todo mi respeto y lo tendrá, creo que por siempre. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Lucas. Compartimos enteramente el mismo sentimiento y es un referente. Él verdaderamente también es un referente. Con respecto a lo que es la brújula, mi querido Lucas, tú siempre pones el programa bajo la advocación de Nuestra Señora de Schoenstatt. Es algo muy, muy curioso porque nosotros en Querétaro tenemos un santuario de Schoenstatt, la pequeña Alemania le llaman. Entonces, he tenido la oportunidad mucho tiempo, yo viví casi medio año en la ciudad de Querétaro, y para mí ir a Schoenstatt era pues lo más común. Ahora que estoy en Estados Unidos, estoy cerca de la ciudad de Madison, en Wisconsin, y también tenemos un santuario de Schoenstatt aquí muy, muy cerca. Entonces, ¿por qué tu predilección por Nuestra Señora de Schoenstatt? ¿A qué se debe esa predilección por esa advocación? Bueno, nosotros con Pablo somos oriundos de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y a pocos kilómetros hacia el norte de Rosario, en la localidad de Granadero de Baigorria, tenemos un santuario de la Virgen de Schoenstatt, que como bien decís es una advocación alemana. Schoenstatt significa lugar bonito, y claro, los monjes palatinos y en particular el padre Kentenich fueron los que trajeron esta imagen, que además es una imagen de origen italiano, se nota por el arte, si se quiere, renacentista italiano, en la calidez de la imagen de la Virgen de Schoenstatt. Ellos recuperaron esta imagen, pero la hicieron propia de un lugar de Alemania que se llama Schoenstatt. Y yo había tenido ya varios contactos con esta advocación, había juntado varias estampas y tenía una oración de la que yo era muy devoto, y fue Pablo el que tuvo la idea, porque él estuvo vinculado con las comunidades de Schoenstatt, la de consagrar, ¿no?, el programa a esta advocación. Fue en su momento una idea que salió y acompañó desde el primer día nuestro programa, y bueno, y se mantiene hasta hoy. No podría decirte mucho más que eso. Fue una idea que se improvisó casi a pocos minutos de iniciar el primer programa. Dijimos, ¿por qué no nos consagramos a la Virgen? Y se nos ocurrió a ambos, que ya habíamos hablado varias veces de la advocación de Schoenstatt, hacerlo teniendo en cuenta esta imagen. La Virgen de Schoenstatt, conocida como la 3 veces admirable, Madre, Reina y Educadora, ¿no?, o también como Madre, Reina y Victoriosa Virgen de Schoenstatt. Es la Mater per Admirabilis, la 3 veces admirable. Y se nos ocurrió que era una buena forma de presentar e inaugurar cada uno de nuestros programas poniéndonos bajo su manto de protección y amparo. Que siempre es un manto de protección y amparo intercesor, ¿no? Es decir, digamos, la Virgen no es Dios, la Virgen es santísima, claro, es pura y es inmaculada, tiene un inmaculado corazón, pero siempre es la Virgen a través de la cual los designios de Dios se manifiestan, ¿no? Podría haber sido otra. Yo también soy, los misterios de Fátima, los secretos de Fátima, también a mí me chocan en el buen sentido de la palabra, ¿no? me llegan mucho, como también las tierras guadalupanas de la que tú, mi estimado Eduardo, eres oriundo. Claro. Guadalupe también. Yo cuando fui a México quise ir a ver, ¿no?, conocer más de la historia de San Diego y de la Virgen de Guadalupe, porque también me pareció otra revelación maravillosa. Claro. Pero bueno, fue la Virgen de Schoenstatt la elegida para consagrarnos en los programas, y así fue como quedó configurado eso. Pues mi querido Lucas, yo creo que es muy observable el hecho de que Nuestra Señora ha tenido una predilección especial porque el programa continúe con mucho éxito, de verdad. Entonces, como que fue una muy buena elección la que hicieron, tomando bajo el amparo de Nuestra Señora de Schoenstatt toda la programación de la brújula.
Brincando, como bien decías, hacia México, mi querido Lucas, donde tuvimos la oportunidad de conocernos en mi terruño. Un referente para nosotros los mexicanos y obviamente para todo hispano es la figura de don Salvador Borrego. Salvador Borrego, bien sabemos que es el autor del legendario libro de Derrota Mundial, junto con otros muchos títulos, pero bueno, aquello que imprimió a generaciones y generaciones de hispanos en todo el mundo fue Derrota Mundial, un libro que va muy contracorriente, un libro que fue escrito a pocos años de que acabara la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más decisivo de la historia de la humanidad, si me lo permites, mi querido Lucas. Un hombre que realmente no tuvo miedo a decir muchas verdades y que por eso mismo fue llevado al ostracismo, al ataque y a la neutralización pública. Realmente fue como se manejó la vida del maestro Borrego. ¿Cómo es que tú tienes ese conocimiento de Salvador Borrego, Lucas? ¿Qué es lo que te lleva a ver la obra del maestro Salvador Borrego? Bueno, hay que entender que, es muy buena la pregunta, bueno, hay que entender que Salvador Borrego, en el sentido más actual de la historia universal, estamos hablando, ¿no? Es el padre del revisionismo histórico, entonces no se puede entender la guerra invisible si no se entiende la disputa por ese patrimonio psíquico heredado que queda en la historia y en el sentir colectivo de los pueblos. Es decir, cuando a un pueblo le arrebatan la historia, arrancan sus raíces y sus identidades, quedan absolutamente menguadas. El revisionismo histórico es la manera de entender, de hecho, digamos, Salvador Borrego hizo revisionismo histórico de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos se hizo mundialmente conocido por eso, en habla hispana, en habla hispánica, por supuesto. Pero hay siempre que alguien haga revisionismo histórico está en deuda con este modo de hacer historia que hizo Salvador Borrego. Eso es lo que hay que entender. No necesariamente hay que coincidir con todo lo que dijo el maestro Borrego, no necesariamente hay que ser repetidores de la obra de Salvador Borrego Escalante, que es realmente una biblioteca. Derrota Mundial es el libro más famoso, tiene la mayor cantidad de ediciones, pero es una verdadera biblioteca y muy variada. ¿No? Le dedicó temas a la espiritualidad, a México, a problemas de identidad hispánica, y en este sentido, obviamente que una de sus fuertes y más importantes obras ha sido Derrota Mundial, como puede haber sido también, claro, que pretende ser una continuación, Infiltración Mundial, Alemania pudo vencer, un montón de otros títulos que se me vienen rápidamente a la mente. Pero, claro, pero Salvador Borrego digamos, hay que rendirle los tributos de haber sido el primero que se atrevió a narrar una contrahegemonía de la historia. Es decir, es el primero en forjar una mirada contrahegemónica de la historia oficial, de hechos y acontecimientos que de lo contrario no hubieran sido puestos en contrastación. Incluso para aquellos que reafirman la historia contada por los aliados, Salvador Borrego les permitió profundizar algunos aspectos que de lo contrario no hubieran tenido sentido, más allá de la mentira histórica adrede y artera que conocemos de gran parte de los aliados. O sea, esas cosas que a nadie le cierran por ningún lado. ¿Por qué no hubo un juicio de Nuremberg por las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué no hubo un juicio de Nuremberg por las cientos de miles de mujeres violadas por los soviéticos después de la invasión a Berlín? ¿Por qué no hubo un juicio de Nuremberg por los bombardeos de Dresden? ¿Por qué no hubo un juicio de Nuremberg contra los campos de concentración aliados en los prados del Rin? Es decir, todo esto ha quedado en la historia absolutamente escondido bajo un gran cadáver político, porque eso es lo que es, hay que decirlo, es un gran cadáver político, que es el nacionalsocialismo alemán, que quienes lo asusan no son generalmente los que quieren reivindicarlo,
sino los usan al fantasma del nazismo los que quieren esconder otras atrocidades que se han cometido y que se siguen escondiendo, ¿no? Que se siguen acometiendo, pero que saltan a relucir las tropelías o las infames atentados contra la humanidad, delitos de lesa humanidad, ¿no? Y toda esta cuestión, para forjar lo que es el concierto de las naciones bajo la égida de las Naciones Unidas, que hoy tienen en su plan maléfico y malhechor a la Agenda 2030 y a los mecanismos más arteros y siniestros de despoblación mundial. En última instancia, muchos de los que han aplicado gran parte de aquello que se le indica a los perdedores de la guerra, utilizan a los perdedores de la guerra para esconder bajo la alfombra de aquella sangre derramada, de las tantas millones de muertes que tuvo la Segunda Guerra Mundial, para seguir acometiendo las peores y más atroces políticas de sometimiento, de tortura, de mutilación y de genocidio, ¿no? Y de genocidio, hay que decirlo sin ambaje. Entonces, el valor de la obra de Salvador Borrego, y en lo cual ese primer Congreso Internacional Identitario que se dio los días 1 al 3 de mayo del año 2015, allá en Guadalajara, en Jalisco, México, fue reconocer la necesidad de un movimiento identitario hispanoamericano. Y ese movimiento identitario hispanoamericano tiene que tener como corolario y como una connotación marcada la idea de que el revisionismo histórico es una pieza fundamental, es una piedra nodal para forjar una identidad verdadera, genuina, sobre la base de una visión crítica del relato oficial de los acontecimientos con los que nos han educado, o mejor dicho, deseducado desde nuestra infancia. Yo creo que eso es lo más valioso, en principio, para decir de este legado que ha dejado don Salvador Borrego, y que algunos lo han recibido bien, otros no terminan de comprenderlo, y otros creen que simplemente es reivindicar el nacionalsocialismo. Eso es una visión miope y muy corta del legado de Salvador Borrego, que era católico, que era un gran hispanista, que tenía Alberto Huela siempre lo dice, que tenía una mirada cristera del mundo, pero que no con ello dejaba de entender la necesidad de, en aquellos acontecimientos, en la universalidad, bien digo, de aquellos acontecimientos, entender que solo la verdad histórica libera, y que la verdad histórica tiene más de una voz, tiene varias voces, y esas voces todas deben ser escuchadas. De hecho, él empieza a escribir cuando se siente presionado, cuando la prensa aliada empieza a imponerle digamos, una suerte de sesgo a las crónicas que él quería como periodista, ¿no? Que era, y esto lo llevó a su rebelión contra el sistema de la prensa melíflua, y llevó adelante su principal y más importante obra, que es la que vos bien mencionás, conocida mundialmente como Derrota Mundial. Sí, así es, mi querido Lucas. Fíjate que yo tuve la oportunidad de pasar muchas tardes con el maestro Borrego, muchas tardes, y él me comentaba, haciendo hincapié precisamente en ello, de que la información en un inicio, cuando comienza la guerra en el 39, estaba muy equilibrado, cuando menos en el caso mexicano. Se tomaba la Associated Press, la prensa asociada americana, se tomaba información de los aliados, pero también de Transocean, que era la agencia informativa alemana. Entonces muchas veces la información era complementaria, se complementaba tanto la información alemana como la aliada. En cuanto el tiempo comienza a progresar y las victorias alemanas son más notorias, tomemos en cuenta, Alemania venció en los campos de batalla en el 39, 40, 41, 42, vaya, es que era una maquinaria bélica prácticamente imparable. El tipo de censura que se comenzó a aplicar fue brutal, entonces información que no se podía publicar, y él decía, bueno, pero ¿por qué no podemos publicar esto si son los eventos que se están llevando a cabo en la guerra? La guerra está desarrollándose de esta manera. Sin embargo, había intereses extranjeros, supranacionales, que impedían que esa información se pudiera dar al gran público. De hecho, es por ello por lo que Derrota Mundial es escrito, es para decir todo aquello que la censura había impedido realmente que se dijera. Yo creo que por eso fue la vigencia tan grande que ha tenido Derrota Mundial hasta la fecha. Yo me he topado con chicos
Estamos a cerca de 80 años de que la Segunda Guerra Mundial se haya librado y vemos chicos de secundaria de 13, 14 años que compran Derrota Mundial y que lo leen, ¿no? Eso significa que los eventos que se cubren en ese libro pues tienen una vigencia actual que es muy notoria. No, por supuesto, bueno, no hace falta decir lo muy de acuerdo que estoy contigo, Eduardo, en esto que decís, pero además muchos hechos de lo contrario no se podrían explicar. No se pueden, la retirada de Dunkerque, por más propaganda aliada, ahora hay una película que creo que han estrenado, la retirada de Dunkerque fue una concesión que hizo Alemania con los ingleses en el contexto de las 14 pedidos de paz que hubo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania, del Tercer Reich, a Inglaterra, y las negociaciones de paz que con Neville Chamberlain se habían venido desarrollando de manera sostenida hasta la llegada del partido de la guerra con Winston Churchill a la cabeza, que formaba parte de la facción más masónica de la corona británica. No se puede entender la retirada de Dunkerque sino en este contexto de la tesis que enarbola Borrego en este libro, que es que había dos guerras. Una, la guerra que Hitler sí quería contra la Unión Soviética, contra los rojos, que entendía ahí que era el fin de Europa, con el comunismo se terminaba Europa, y otra que era la guerra que Hitler no quería, que era con y no tenía ninguna afinidad natural la ocupación de Francia, sino más bien porque lo entendía como un irremediable, digo, una irremediable decisión producto de la resistencia que las potencias de corte más liberal le habían ocasionado. Entonces, yo creo que si no se comprende el fondo de las tesis que circundan el libro, la narración de los hechos queda simplemente como una especie de contrahistoria caprichosa, provocadora, negacionista. En realidad el revisionismo, digamos, no tiene nada que ver con el negacionismo, es todo lo contrario. La historia es ir al fondo de las cosas, y que sea el fondo de las cosas las que te lleva a mirar de manera crítica lo que creíamos por sabido, mientras que el negacionismo es todo lo contrario, es el negar sin averiguar, es negar como el que tiene el principio psicológico de la negación, algo que no quiero escuchar algo que sé que no me va a gustar, eso es el negacionismo. Claro. Y ni hablar del negacionismo, que es justamente tomar la historia oficial como única, como verdadera, y convertir en fake news cualquier mirada alternativa, sea cual fuere, por el solo hecho de que marca algún punto de disonancia con los relatos oficiales que sabemos que están plagados de vicios, producto de los intereses que los mueven y que los inoculan en el grueso de la sociedad. Entonces, en el fondo se peca por ingenuo, por neófito o por un verdadero, un verdadero ladino, sí, no, digamos, en el sentido de que hay un profundo desprecio por la historia si tenemos animadversión por el revisionismo. El revisionismo nunca puede, en un verdadero académico, en un verdadero arquegueta, en un verdadero buscador de la verdad, nunca puede ser algo de los cuales nos sintamos incómodos. Independientemente de que podamos acordar, no. César Vidal, con todas las diferencias que tengo con él, intentó hacer muchas críticas al revisionismo histórico. En vez de enojarse, en vez de proscribir, en vez de perseguir, él dijo, bueno, no, yo voy a hacer la crítica, voy a hacer el revisionismo al revisionismo. Y me parece que una actitud loable, más allá de que no estoy de acuerdo o no me parece que sus críticas al revisionismo sean del todo medulosas, sí me parece que esa es la actitud que hay que tener. Lamentablemente se ha optado hoy por la persecución, por la proscripción, y bueno, incluso por cuestiones todavía mucho más delicadas, ¿no? Es decir, que tienen que ver con la desaparición y muerte de grandes pensadores o personas que tenían una mirada
incómoda para el sistema de la historia y de los acontecimientos, ¿no? Eso es lo que creo que nos tiene que servir de aprendizaje. Claro. Lucas, te comento, yo hace casi un año, ya vamos a tener un año, son 11 meses que fui a Europa. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a España. He ido varias veces, pero es la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Alemania. Para mí fue un hecho muy impactante el ver que las ciudades que fueron totalmente bombardeadas se reconstruyeron. Es una forma impresionante en que tal parece que la guerra nunca hubiera pasado. Esas ciudades bombardeadas que vemos que quedaron prácticamente arrasadas hasta sus cimientos fueron reconstruidas. Pero fueron reconstruidas en una forma tal en la cual esa vieja mentalidad, esa vieja historicidad germánica fue arrasada. Junto con la guerra se arrasó esto. La impresión que me daba a mí de ver esas ciudades que eran ciudades con un centro histórico, que eran cubos de acero y de hierro, edificios que son indistinguibles de cualquier esquina de Manhattan, es como que si a esas ciudades alemanas se les hubiera roto el alma. Esa alma ya no es un alma germánica, esa es un alma rota. Es como yo percibí esas ciudades. Tú bien sabes que hay cantos tradicionales alemanes, el Volkslied, que han sido prohibidos. Se prohíbe literalmente el que se dé ese tipo de formación nacional y patriótica a los jóvenes alemanes. ¿Tú qué piensas que va a suceder con esa cultura germánica que ha sido robada de sus principios? Se le ha robado, se le ha escatimado, se les ha cambiado su esencia. ¿Qué crees que vaya a pasar con ellos? Bueno, sin lugar a dudas, la destrucción de Europa, no solo de Alemania, viene por el lado de una destrucción espiritual. Esta es una guerra invisible porque ante todo, más que cultural, es ante todo espiritual. Justamente ellos le temen, el sistema me refiero, el sistema internacional usurario, la cleptocorporatocracia especulativa que tiene la humanidad en vilo, ¿no? Le teme a esas fuerzas que se puede decir perviven en la tradición. De hecho, esa identidad de Alemania, de los antiguos germanos, la tenían a través de los trabadores, von der Weide, von Eschenbach, Lohengrin. Los trovadores germánicos son quienes llevaron ese espíritu, ese folk, ese espíritu del pueblo, a darle una verdadera identidad. Y la Germania, hay que entender que nosotros, como hispanoamericanos, que a mí la verdad es que me es indiferente, hay todo una especie de puritanismo, si hay que decirle latinoamericano, cuando nuestra lengua castellana es una lengua romance, la lengua de Burgos, de Cantabria, de Castilla, es una lengua romance y por lo tanto una derivación del latín, y por lo tanto si es una derivación del latín está bien decir Latinoamérica, y por lo tanto somos Hispanoamérica, y por lo tanto somos Iberoamérica, porque los ibéricos de la península ibérica que separa la península de España y Portugal del resto de Europa continental, es también una parte de la romanidad, es decir, la Hispania y la Germania eran parte del imperio romano. Digamos, el imperio romano que tiene luego su derrotero en el Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcaba hasta la Germania Magna, ¿no?, al norte, y todo lo que era la península ibérica, y nosotros somos hijos de la hispanidad, claro, de la hispanidad católica. Por lo tanto, negar esa identidad es un error de menospreciar la etnia, menospreciar esa fractura que vos viste en Alemania, que no estaba en lo edilicio, sino que estaba en las conciencias y en el espíritu de los pueblos. Es lo que están queriendo trasladar ahora a nuestros lares. ¿Por qué? Porque nuestra identidad hispanoamericana todavía se mantiene en cierta sintonía con ese bagaje. O sea, que hay una carta
no sé si la conocen, yo se las recomiendo. Hay una carta que escribe José Antonio Primo de Rivera, brevemente, digamos, te la menciono, cuando estaba ya en la prisión de Alicante, el 13 de agosto del año 1936, donde él hablaba que la Reconquista, en 1492, él decía que la Reconquista no era la mirada superficial de España como en su sustrato de una nación que se liberaba de otra que lo había invadido. La carta se llama Germanos contra los bereberes. ¿Y por qué le pone los germanos contra los bereberes? Porque los bereberes y los amasijes eran todas las comunidades de habla berebere que estaban en el norte de África, que eran los moros. O sea, Marruecos es la colonia más importante, pero trascendía. De hecho, José Antonio no hablaba de los moriscos, sino hablaba de los berberiscos, justamente por los de los hablas berebere. Eran aquellos africanos que habían incorporado el Islam y contra los que había que llevar adelante una batalla cultural, ¿no? Encabezada, bueno, por los grandes libertadores, entre ellos Don Pelayo. Pero claro, es decir, la Reconquista fue una parte, dice en esta carta, te leo un pedacito, dice: la Reconquista no es pues una empresa popular española contra una invasión extranjera, es en realidad, dice, una nueva conquista germánica, una pugna multisecular por el poder militar y político entre una minoría semítica de la gran raza de los árabes y una minoría aria de la gran raza de los godos. Eso dice José Antonio Primo de Rivera. Es la Reconquista una guerra, digamos, entre dos facciones, como dos civilizaciones. Casi que la compara con una nueva guerra púnica, porque las guerras púnicas, que fueron la grandeza de Roma, ¿no? En fin, que no se limita solamente a Cartago y a Escipión contra Aníbal el Otro, sino que las guerras púnicas tenían que ver con, digamos, la imposición del modelo continentalista del Imperio Romano contra el modelo fenicio de los cartagineses. Recordemos que los cartagineses eran herederos de este culto a Moloch, digamos, que adoraban a Baal, a Astarte, que era la diosa fenicia de la magia y la hechicería. Era la Isis de los egipcios y era al mismo tiempo la Inanna de la cultura mucho más antigua de la Mesopotamia. Estamos hablando particularmente de la cultura babilónica y sus antecesoras, Acadia, Asiria y la antiquísima Sumeria. Quiero decir que los fenicios, que además ofrecían niños, este culto también esotérico del ofertorio de niños, de la masacre de niños a estos dioses, de estos dioses paganos, se enfrentaron en su momento en las guerras púnicas. Eran grandes navegantes, se enfrentaron contra el romanismo, que integraba la Hispania, que era la parte más peninsular. Por eso, si vos ves la película Gladiador, que es un personaje ficticio, Máximo Décimo Meridio, le dicen el español porque vivía en los valles de Trujillo, para el lado de España, por eso le dicen el español. Pero era todo lo mismo. Mientras que el brazo, ¿no? Más del lado oriental, era el brazo germánico. Pero a partir de las invasiones a España, las invasiones godas de España en el siglo V, la España ibérica también era goda. También era goda y visigoda. Entonces José Antonio lo que está diciendo es que los moriscos, los marroquíes, los moros, que eran grandes navegantes, reproducían esa tentativa de llevar los mares y las embarcaciones en un proyecto absolutamente sin fronteras, globalizante y anticontinentalista como modelo frente a la España de los reyes católicos, que representaban el último reducto de esa romanidad y de esa hispanidad católica. Ahora también en donde pervivía la grandeza de la Germania. Es decir, esta nueva guerra púnica para José Antonio era una nueva pugna por este modelo. Por eso los moros eran grandes navegantes,
Por eso cuando uno dice no hay moros en la costa, era porque las costas en esa época estaban plagadas de moros. Claro. Que de ahí viene la palabra morocho, es decir, porque tenían tez oscura, digamos, para que eran de religión islámica y habían llegado a las Américas. De hecho, la Reconquista empieza en febrero, pero termina en octubre, porque la conquista de América fue una campaña, y esto hay que decirlo, y te lo hago brevemente, pero es muy importante, fue una campaña en donde los antiguos miembros de la orden templaria, que habían sido expulsados y habían sido perseguidos después de Clemente V y de Felipe el Hermoso en Francia, se habían muchos escondido en Portugal. Es decir, el monarca, Don Dinis, digamos, les había dado asilo y la orden del Temple se convirtió en la orden de la Cruz. La orden de la Cruz, entre los que destaca, y esto lo tengo que decir porque es muy importante, Don Enrique, el infante Don Enrique, fue el constructor de las carabelas de Colón. Por eso las carabelas de Colón tienen la cruz templaria. Entonces, las campañas que vinieron digamos, del otro lado del Atlántico, no vinieron solamente con una misión de buscar, digamos, especias y semillitas y buscar nuevas rutas a las Indias, sino que vinieron con una misión evangelizadora, producto de que la Reconquista no solamente se ceñía a Andalucía, al sur de España, sino que la Reconquista había que hacerla en el Nuevo Mundo, del que ya tenían conocimiento los españoles, no es que la descubrieron por casualidad, vinieron a hacer una campaña evangelizadora, que nosotros tenemos que continuar. Ahora, claro, cuando José Antonio pone, ¿no?, en este contexto, ¿no?, de que esta restauración monárquica, dice, la unidad nacional bajo los reyes católicos es, pues, dice en esta carta José Antonio, la edificación del Estado unitario español con el sentido europeo, católico, germánico de toda la Reconquista. Yo les recomiendo que lean esa carta porque es para caerse de espalda, cómo germaniza la misión apostólica y católica de los reyes de España para Europa y para el mundo entero. Entonces, a mí me preocupa también cierto hispanismo, del mestizaje, o cierto hispanismo que pone al componente étnico como una cosa sinónimo de mala palabra. No hay que hablar de etnia, nosotros somos religión y espiritualidad. No, la identidad es suelo, religión, etnia, que es un término mucho más abarcativo que la raza, ¿no? Lengua, lenguaje, nuestro idioma, el idioma de Cervantes, la meca de la lengua española. Es decir, la lengua española, nosotros utilizamos, Eduardo, para hablar 300 palabras a nivel cotidiano. Cervantes llegó a utilizar 7.000 de las 300.000 que reconoce la RAE, las 300.000 que tiene nuestra y nosotros con la o nos gusta utilizar anglicismos para explicar las cosas. Eso es lo preocupante. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra identidad se forja desde el continentalismo que en algún momento fue bastión, la romanidad, y que como parte de esa romanidad, de ese imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que empieza con la coronación por parte de León III el 25 de diciembre del año 800 del rey Carlomagno hasta las guerras napoleónicas, 1000 años de Sacro Imperio Romano Germánico, ese continentalismo tiene que ser hoy, nosotros tenemos que ser baluarte de ese continentalismo que está asediado por las nuevas formas de cultura fenicia, el neoatlantismo de la talasocracia británica, que en determinado momento de la historia abandona el grial de Parsifal para convertirse en la pérfida guión de los piratas masónicos. Cuando se da esa transición, el atlantismo insular de la invasión parasitaria, del exterminio de los recursos, de la piratería británica, se convierten en la nueva Cartago, de la que nosotros
que somos el último reducto de hispanidad católica, debemos ser y estar a la salvaguarda. Entonces, nosotros no podemos entender el mundo, no podemos entender la guerra de Ucrania y Rusia si no entendemos la verdadera confrontación entre Behemoth, el monstruo de la tierra, y el Leviatán, el monstruo de los mares. Si no entiendes la batalla esotérica, no podés entender lo que está pasando en el mundo. Esto es continentalismo hispano-católico y germánico, godo, contra las nuevas formas, los neofenicios, el neocartaginés, que es la persecución y todos sus acólitos y todos sus aliados. Muy cierto, mi querido Lucas. Realmente estamos hablando de una concepción del mundo totalmente diferente, que se contraponen, que realmente están para chocar porque colisionan. Realmente es una colisión de dos conceptos del mundo y de la vida totalmente diferentes. Mi querido Lucas, se nos ha pasado esta hora como agua, de verdad. Ha sido impresionante la forma de... Yo soy contentísimo de poder escucharte, de poder absorber todo este conocimiento que nos has compartido en este momento. Y te convoco, mi querido Lucas, para hacer un siguiente programa, porque creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero, que de verdad tenemos que hacer otro programa para poder explayarnos más en estos temas que tanto nos apasionan mutuamente, mi querido Lucas. Cuando quiera, yo por ahí me apasiono y me voy de tema, pero bueno, forma parte de mi esencia. No sería yo si no me pongo así con algunas temáticas. Te agradezco la invitación. Voy a recomendar, yo este mismo vivo lo voy a compartir en mis canales, en mis redes. Voy a invitar a la gente que me siga, que te empiece a seguir, que te conozca, Eduardo. Y bueno, reafirmo también mi amistad y mi compromiso para cuando quieras volvamos a seguir profundizando en esto que tanto nos apasiona y que tenés representado a tus espaldas, que son las aspas de Borgoña, lo que es la verdadera hispanidad, ¿no? Y cuál es el alcance de esa hispanidad. Por lo tanto, yo creo y entiendo que con gusto muchos de los temas que hoy por ahí tocamos, ahí sobrevolamos de una manera periférica o parcial, la podemos profundizar en algún otro momento. Así que bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu invitación y bueno, encantado de reencontrarnos en alguna otra oportunidad, sin dudas. Claro que sí, mi querido Lucas. Y bueno, pues solamente falta por recordarles a nuestros amigos la máxima latina que siempre recordamos en este programa. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Queridos amigos, muchas gracias y Dios les bendiga. Adiós.